hay que reconocer cuáles son mis derechos, porque se avecinan posibles, este huracán está hablando de detenciones, de arrestos, de deportaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hago si a mí me detienen? Ya hemos tenido estas conversaciones en años pasados, entonces esto a lo mejor va a ser un refresh para ti y para tu familia, pero es bien importante reconocer estos puntos. Primero, ¿qué es lo que no debes de hacer? Si la autoridad migratoria viene y te quiere arrestar, no corras y no te resistas, porque eso nada más únicamente va a empeorar tu situación. Lo más adecuado es cooperar con las autoridades y reconocer que tienes ciertos derechos, que es lo que vamos a tocar en un minuto. No tienes tú la obligación de decirle al oficial de qué país provienes, cuándo entraste a los Estados Unidos, cómo entraste a los Estados Unidos, ¿por qué? Porque más adelante vamos a seguir repitiendo que tú tienes el derecho constitucional de permanecer callado, porque todo lo que digas que puede ser utilizado en tu contra, ¿sí? Entonces, lo mismo con los famosos stickers que tienes en tu carro que dice, yo amo a México o viva Guadalajara, todas esas cosas les estás dando a entender a las autoridades que probablemente no eres de aquí y les das la razón justificada para que te detengan y te cuestionen. No es recomendable llevar contigo identificaciones de tu país de origen, porque si ellos te sacan tu cartera y se dan cuenta que tienes una matrícula consular de México, por decirlo así, entonces van a saber que eres extranjero y entonces ya tienen la manera de investigar tu situación migratoria. Nunca declares cosas falsas, que eres residente, y mucho menos te declares como ciudadano, porque esos son pecados mortales para efectos migratorios. Puede tener consecuencias fatales. Y por último, no firmes ningún documento sin entenderlo primero, sin que esté en tu idioma que mejor entiendes, y de preferencia sin consultarlo con un abogado. Tus derechos mientras estás detenido son muy importantes, porque también tienes derechos cuando a ti te detienen. ¿Sí? Si te detienen y te arrestan, recuerda que tienes el derecho de ver un abogado y consultarlo. El abogado puede ir en cualquier hora, incluso hasta en la noche, a verte. Tienes el derecho también de recibir a familiares. Muy importante, tienes el derecho consular, que es un derecho de acercarte a tu propio consulado, porque el consulado hoy más que nunca va a estar muy alerta, o debe de estar muy alerta a la protección de sus connacionales. Tienes también incluso el derecho de que tu líder religioso pueda acudir también a darte apoyo, y por supuesto tienes el derecho de solicitar y recibir cualquier documentación legal que tenga que ver con tu caso, ¿no? Las acusaciones, cualquier documento importante que tenga que ver con tu caso. En situaciones donde van a mi puerta, donde van a mi casa, también es importante recordar que tú también tienes derechos. Recuerda que no tienes tú la obligación de abrir la puerta de tu casa si vienen y te tocan, a menos de que cuenten las autoridades con una orden de cateo. Esta orden de cateo es muy importante porque no es nada más una orden de cateo común y corriente, tiene que ser una orden de cateo promulgada por un juez federal, no por las autoridades migratorias. Entonces, la mejor manera de responder ante un toquido de las autoridades migratorias es primero preguntar si tienen una orden de cateo de un juez federal, y si la tienen, pasarla por debajo de la puerta. En cuanto ellos la tengan, entonces sí, tu obligación es abrir la puerta y permitir que las autoridades hagan su trabajo. De otra manera, no tienes tú la obligación de abrir esa puerta, y también tienes el derecho de permanecer callado. Lo mismo, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra, así que entre más calladito, más bonito. Si alguien llegara a abrir la puerta, tu hijo llega a abrir la puerta accidentalmente y las autoridades están afuera de tu casa, recuerda que ellos no tienen permiso de entrar a tu casa sin tu consentimiento. Ahí es muy recomendable sacar tu cámara y grabar el contacto con las autoridades. ¿Por qué? Porque en una situación donde te puedan arrestar
lo que estás haciendo es darnos a nosotros como abogados las armas legales para pelear tu caso. Si tú no documentas las violaciones que la autoridad pudiera darte, entonces no vamos a tener los elementos ni las armas para poder defenderte en una corte de inmigración. Lo mismo, si tú confiesas y les dices a las autoridades migratorias que eres de otro país y que no tienes documentos, tú de manera voluntaria estás dando la información que le permite a las autoridades arrestarte y procesarte. Ok. Ahora, va a ser muy común, o puede ser muy común, porque lo hemos visto en años anteriores con administraciones así de agresivas, que las autoridades migratorias puedan encontrarte en la calle, en una vía pública, y comenzar a preguntarte sobre tu situación migratoria. Vuelvo a lo mismo. Conoce tus derechos. Reconoce que tanto con o sin documentación migratoria tú tienes el derecho constitucional de permanecer callado. Y lo voy a volver a repetir. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. El 90% de casos que nosotros recibimos donde arrestan a nuestros clientes son porque cuando te preguntan de dónde eres, luego admites que eres de otro país. Y no reconocemos que tenemos el derecho de decir, no quiero contestar esa pregunta, oficial. No tienes la obligación de divulgar tu origen ni tu situación migratoria. Recuérdalo, es bien importante, es bien fácil de ejercer ese derecho. Los oficiales también no tienen la autoridad de detenerte o arrestarte a menos de que tengan una razón justificada. ¿Qué es una razón justificada? No tu perfil racial, no tu color de piel, no tu acento, no tu idioma, ¿sí? Pero muchas veces pueden utilizar eso para detenerte y empezar a cuestionarte. Recuerda que tienes ese derecho de no decir nada, ¿sí? Pregúntale simple y sencillamente si está siendo detenido o arrestado. La mayoría de las veces los oficiales van a decir, no, solamente te estamos preguntando. En ese momento, respetuosamente, retírate, ¿sí? Ahora, si ellos te detienen o te arrestan, volvemos a lo mismo. No te resistas y confía en el proceso legal.